Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Legal Tech, la transformación de la gestión de riesgos en las empresas. Este es un webinar desarrollado por Semana Económica con el respaldo del estudio Miranda y Amado. Quiero dar presentación a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Mariana Olivares, ella es directora legal y de asuntos corporativos de Sodexo Perú. Mariana, qué gusto tenerte con nosotros. Hola David, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mariana. Héctor Figari, Corporate External and Legal Affairs Lead para el Perú de Microsoft. Héctor, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También está con nosotros Felipe Gamboa, director de innovación legal de Miranda y Amado. Felipe, qué gusto. El gusto es mío, David. Gracias por la invitación y gracias a todos por conectarse. Y finalmente Patricia Plaza, ella es Legal Counsel y líder de transformación legal de Telefónica. Bienvenida, Patricia, también. ¿Qué tal, David? Muchas gracias y un gusto compartir el panel con todos ustedes. Voy a dirigir algunas preguntas en el panel para lograr una participación de todos y durante los siguientes 50 minutos poder aprovechar para brindar el mejor valor posible a la audiencia que está conectada hoy. Primero, quisiera enfocarme en un plano general. Voy a hacerle una pregunta a Patricia y a Felipe. La pandemia, sin duda, ha acelerado una transformación digital en todas las empresas de cualquier tamaño. Es un proceso, naturalmente, que venía siendo iniciado con anticipación por las empresas de mayor tamaño. Pero ustedes, ¿cuáles son los cambios más importantes que ven que han tenido las áreas legales en las empresas en los últimos años? Y además de la pandemia como un vector, como un catalizador de esta transformación digital en las áreas legales, ¿qué otros factores consideran que han sido importantes para esa generación del cambio? Patricia, te doy la palabra a ti primero. Muchas gracias. Bueno, David, lo que ha venido sucediendo es que ha habido una transformación fundamental en el rol del abogado in-house, ¿no? Hemos visto cómo el abogado ha empezado a ser identificado como un gestor de riesgos, enfocado principalmente en generar una cultura preventiva, ¿no? Esto quiere decir que poco a poco nos hemos ido alejando de esa visión del rol del bombero de la compañía, que sin duda es uno de los roles que seguimos realizando y claramente es un rol importante, pero no es el más relevante de cara a la función más estratégica y preventiva que tenemos hoy en día, ¿no? En línea con eso, también lo que ha sucedido es que ha habido una consolidación del rol del abogado en un doble nivel, ¿no? Por un lado, como un socio estratégico del negocio y por otro, como un guardián de la compañía, ¿no? Y claramente los factores que han generado este cambio para mí son tres, ¿no? La tecnología, en un primer lugar, como tú bien señalabas, muchas empresas han acelerado la transformación a raíz de la pandemia, pero es cierto que distintas compañías ya veníamos afrontando un proceso de transformación en los últimos años, ¿no? Y las áreas legales no podíamos ser ajenas a esa transformación. Entonces, así como las empresas se han tenido que reinventar para encontrar nuevos modelos de negocio y sobre todo para seguir siendo relevantes en los mercados en los que se desenvuelven, nosotros como área legal también hemos tenido que replantear la propuesta de valor que tenemos como in-house al interno de la compañía, ¿no? Y esa propuesta de valor, o en el análisis de esa propuesta de valor, hemos tenido que ver y definir cuáles son los elementos que nos hacen distintos, cuál es el valor diferencial que los abogados in-house podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que nos diferencian de los estudios de abogados, así como de cualquier otro proveedor jurídico, ¿no? Y claramente no son, pues, no es nuestra participación en las actividades que pueden ser automatizadas o robotizadas, sino es nuestro profundo conocimiento no solo del negocio, sino también de la empresa y del sector en el que se desenvuelve, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado,
yo creo que la mayor complejidad y la alta regulación que estamos viviendo ha generado que el abogado asuma un rol protagónico, no solo en asesorar legalmente, sino en convertirse pues en este elemento que va a guiar a la compañía a poder atravesar un entorno claramente más complejo, más dinámico, ¿no? Y finalmente, otro elemento con el que tenemos que lidiar, ¿no? Todos los que trabajamos en áreas legales in-house, es la presión por hacer más con menos, ¿no? Esto es el famoso More for Less Challenge, ¿no? Donde cada vez se nos exige que tengamos menos recursos, tanto de headcount como de presupuesto, pero que sigamos atendiendo cada vez más cosas y más cosas en entornos, como mencionaba, más complejos. Entonces, ante esta realidad, lo que tenemos son áreas legales que cada vez tienen menos recursos, pero que tienen que seguir afrontando problemas sumamente complejos en entornos cambiantes, ¿no? Yo creo que ante esa situación, pues lo único que queda, y ya hasta con la finalidad de sobrevivir, ¿no? Es transformarnos, ¿no? Y replantear, como les decía, esa oferta o esa propuesta de valor como área legal, ¿no? Para mí esos han sido los principales cambios y los principales factores que han gatillado ese cambio, ¿no? Felipe, ¿cómo lo ves tú? Complementaría lo que menciona Patricia, que por cierto me parece bastante completo, diciendo que hay una especie de fin de una excepcionalidad del abogado dentro de la empresa, ¿no? Y que hoy en día el área legal está sujeta pues a las mismas exigencias de eficiencia operacional que el resto de las áreas de la empresa, ¿no? El área legal no vive en una cápsula aislada de las demás, de la organización, sino que es parte de una organización que se transforma y además se transforma de manera constante, ¿no? Entonces, lo que cambia es la expectativa sobre el trabajo y los resultados que genera esa área legal, ¿no? Y al mismo tiempo la conciencia de los abogados dentro del área legal de que no pueden quedarse rezagados en los procesos de transformación que viven las empresas. Sin duda, el auge de Legal Tech ha sido uno de los catalizadores, pero Legal Tech no como la aplicación de tecnologías ultra sofisticadas, ¿no? Sino Legal Tech en realidad como un término paraguas que engloba una nueva manera de entender la profesión, ¿no? En la cual se aplican metodologías de diseño, gestión de proyectos, data analytics. ¿Para qué? Para que el área legal pueda dar un mejor servicio dentro de la organización, ¿no? Y creo que con ese contexto, o sea, finalmente el principal catalizador ha sido la necesidad de hacer frente a esa mayor carga de trabajo, como decía Patricia con el More for Less, ¿no? Que es producto también de una mayor complejidad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A propósito del COVID, solo en el último año ha habido más de 3.200 normas sobre COVID, ¿no? Normas y aparte dentro de cada norma, ustedes saben, hay además muchas normas, muchas veces ambiguas, contradictorias entre sí, que sin embargo deben ser hoy en día conocidas para poder ser aplicadas dentro de la empresa y con un consejo legal que debe llegar cada vez más rápido, ¿no? Y con menos presupuestos y con menos recursos, ¿no? Entonces todo esto obliga a las áreas legales a encontrar la manera de dar un salto en capacidades para poder ser capaces de no quedarse atrás, ¿no? Rezagados dentro de la organización y poder mostrar el valor que aportan, ¿no? Valor en la última línea. Cambian las áreas, pero también cambian los riesgos. Y Mariana, Héctor, aquí voy por ustedes. ¿Cómo ha cambiado ese mapa de riesgos que enfrentan hoy las áreas legales que ustedes lideran? Y además, ¿qué riesgos, para ser más específicos, han dejado de ser tan significativos, han perdido relevancia? ¿Y cuáles otro, de pronto, menos importantes antes se han fortalecido o han aparecido, que no estaban en el radar? Mariana, te doy a ti primero la palabra. Gracias. Sobre el tema de riesgos, es importante analizar que, como bien han dicho en las preguntas anteriores, el servicio cambió, el modelo cambió. De hecho, pasar de un modalidad de trabajo presencial a un home office
hace que aparezcan nuevos riesgos o que se tengan que ajustar nuevas realidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un programa de compliance cambia, ¿no? Por ejemplo, antes era mucho más perceptible o más fácil de traquear un conflicto de intereses o en todo caso hacer vivo el programa de compliance dentro de la organización. Ahora, cuando pasamos a un modelo remoto en el cual no estás bajo la misma oficina, bajo la misma, digamos, zona en la cual puedes recordar y puedes vivir el esquema de compliance dentro de la organización y estás en tu casa, se presentan nuevos riesgos, ¿no? ¿Cómo detectas, cómo validas, cómo incorporas, cómo capacitas, cómo refuerzas los programas de compliance? Eso fue un tema que sin duda hemos tenido que ajustar y adaptar nuestros programas a la realidad que vivimos hoy en día. Otro tema que no es menor es el tema de seguridad de información, ¿no? Porque la información sensible, la información, digamos, confidencial o información que tradicionalmente estaba en la oficina, hoy en día está en la casa de cada uno de los trabajadores con el riesgo que ello conlleva. Sin duda, los programas de seguridad de la información, temas de protección de datos personales, también ha variado muchísimo. Yo no necesariamente me iría a decir que hay riesgos que han desaparecido, sino que más bien se han priorizado otros que de repente están un poco más controlados en la oficina, ¿no? Antes estabas en la misma red, con la red del centro de trabajo, que tenía protecciones. Ahora uno pasa a la red doméstica de cada hogar o a la red pública, dependiendo de cómo esté el esquema de trabajo establecido. Y sin duda, la adaptabilidad es una palabra que usó Patricia que me gusta mucho para el rol del abogado, es fundamental. Así como el esquema, los servicios, la oferta cambia, el abogado debe o la abogada debe incorporar o, digamos, interiorizar esos cambios para poder levantar, hacer un análisis acorde a los nuevos riesgos que se presentan con esas nuevas ofertas. Sin duda el tema de las miles de normas que salieron relacionadas a COVID también es un tema nuevo que como abogados tuvimos que aprender a distinguir porque de una forma se legislaba vía norma y también vía comunicado en prensa, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos tenido que ir adaptando los mensajes en tiempo real? Lo que decía el comunicado de X o Y ministro o ministra no necesariamente está recogido en la norma, pero ya se había informado. Entonces creo que ahí hemos tenido muchísimo aprendizaje, una oportunidad, y sin duda esto permitió tener un rol también mucho, o consolidar la importancia del rol del abogado de manera estratégica, ya no como era visto tradicionalmente, como un área de conflicto o un área que estaba en una esquina que nadie quería visitar, a un área que realmente es facilita el negocio y es necesario incorporarlo dentro de la estrategia del negocio. Héctor, ¿cómo has visto tú este cambio en el mapa de riesgos? A ver, yo creo que estamos viviendo una etapa que ha puesto a prueba mucho de lo que ya se venía practicando, quizás en menor medida. Efectivamente, la pandemia ha hecho que cambie mucho el mundo, que cambie mucho la forma de hacer las cosas, y efectivamente ha hecho que los abogados tengamos que entender este nuevo mundo y hacer las cosas de una manera diferente. El pasar a la virtualidad efectivamente cambia el mapa de riesgos o el esquema de riesgos. Yo no diría que lo aumenta o lo reduce, simplemente muta, entras a un mundo y a un esquema distinto, en el cual creo yo, digamos, positivamente, ya tenía muchísimos avances y muchísimos desarrollos que quizás no estábamos tan conscientes de ellos o no los estábamos necesitando tanto, ¿no? Y a mí me pasó algo curioso, quizás antes de la pandemia yo tuve mi choque cultural, digamos, con la tecnología unos años antes, cuando pasé de trabajar de una firma de abogados
a trabajar a una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, venía un poco con ese chip de los documentos, los papeles, las fotocopias, los files, todo firmado. Y al llegar a la empresa de tecnología, lo primero que me chocó fue justamente este tema de la virtualidad, ¿no? Oye, Héctor, acá tienes tu computadora, tu conexión a internet, puedes trabajar de la oficina, puedes trabajar desde donde quieras. ¿Y dónde están los archivadores? ¿Qué archivadores? Los archivadores son documentos que tenemos todos en la nube. Obviamente estoy exagerando un poco la figura porque todavía hay mucha documentación que uno necesita tener establecida localmente, pero creo que en el Perú tenemos suerte porque tenemos desde el propio Código Civil, las normas de firmas digitales y otras, un esquema legal que nos permite trabajar de manera virtual, no solamente de una forma eficiente, sino a la vez de una forma segura y además de acuerdo a las exigencias de las leyes, ¿no? Hoy en día ya nada nos impide tener contratos absolutamente digitales, nada nos impide tener trámites administrativos 100% digitales, nada nos impide tener absoluta validez legal frente a jueces de toda esta documentación, pero definitivamente esto, como mencionaba Mariana, genera la necesidad de tener una serie de medidas de seguridad en tu conexión de Internet. Puedes tener un VPN que efectivamente te dé la seguridad necesaria. En tus repositorios de archivos, obviamente tienes que tener un archivo corporativo de nube con determinadas protecciones. El acceso a tu máquina misma, ¿no? Y a veces te dan recomendaciones que alguien empieza a pensar, oye, pero esto es medio redundante. En la oficina, cada vez que te paras de tu escritorio, tienes que bloquear tu máquina. Pero ya hay mucha gente que te recomienda inclusive en tu casa, porque no sabes en qué momento tu hijo pasando, jugando, bromeando, cualquier cosa, puede generarte implicancias legales bastante complejas. Entonces, hoy en día la tecnología tiene todas las medidas necesarias como para trabajar de manera remota, reduciendo los riesgos muchísimo más a la exposición que podía haber antes, ¿no? Antes alguien sentía que de repente en su estudio de abogados tener un montón de archivadores con documentos era lo más seguro, porque eso estaba con llave. Pero ¿qué pasa si una noche alguien entraba a robar? ¿Qué pasa si eso alguien lo fotocopia? ¿O qué pasa si es que tiene un incendio? ¿Qué pasa si el centro de cómputo del estudio de abogados o de la empresa en algún momento se malogra o se quema? Entonces tienes copias de seguridad. ¿Dónde tienes esas copias de seguridad? Todo eso en esquemas de computación en la nube con estándares altos de seguridad han cambiado todo ese panorama para permitirte un poco lo que decía al comienzo de la intervención, ¿no? La posibilidad de trabajar de manera virtual, la posibilidad de digitalizar todo tu trabajo, reduciendo considerablemente los márgenes de riesgo que puedas tener, ¿no? Ahora, esto no significa que hayan desaparecido los riesgos. Hoy en el mundo digital, un tema que cobra muchísima relevancia y que la legislación en todo el mundo está mirando muchísimo es el tema de privacidad. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado, hablando de la legislación peruana, de cumplir los estándares de las leyes de protección de datos personales, que no es algo propio del Perú, es algo que viene en todas partes del mundo y que es muy importante considerar al momento de digitalizar procesos y manejar procesos con mucha información. Y otro tema que quizás también ha cobrado muchísima relevancia hoy en día con el tema de la digitalización es el manejo de crisis, ¿no? Hoy día las redes sociales han convertido a la gente o a toda persona en un potencial reportero, y un potencial reportero que no necesariamente sigue los estándares éticos que debería seguir un reportero. Entonces, cualquier escándalo, cualquier crisis, cualquier comentario en redes sociales puede tener impactos muy, muy graves en empresas y en la reputación de las mismas y por tanto en su valor, y muchas veces inclusive de manera injustificada, ¿no? Pero es un poco por ahí por donde lo veo. Gracias, Héctor. Y aprovecho tu mención a tu choque tecnológico para preguntarle sobre tecnología. Voy a dirigir mi pregunta ahora a Felipe y vuelvo contigo, Héctor. Y quiero preguntarles a ambos sobre dos tecnologías. La primera, la que consideran que ya está revolucionando la manera en la que trabajan y que ya vienen utilizando y que por supuesto les genera mejores eficiencias en las compañías. Y la segunda, la que ustedes ven con potencial hacia el futuro, ¿no? Las que podrían tener hacia adelante un impacto relevante en la forma de trabajo en la que se opera en las áreas legales. Entonces, Felipe,
te doy la palabra. Gracias, David. Yo insistiría en que la tecnología legal no necesariamente es la más sofisticada, ¿no? Hoy en día, o sea, de hecho, las herramientas más importantes que tiene un abogado en su día a día son el Word, el correo y quizás por ahí PowerPoint, ¿no? Entonces, es paradójico que las tecnologías que más utiliza un abogado no necesariamente es tecnología diseñada ad hoc para abogados. Pero lo cierto es que desde hace unos 3 años, quizás un poco más en algunos de los casos, han empezado a aterrizar compañías en el Perú, la mayoría no son peruanas, que apuntan a solucionar problemas ad hoc de los abogados, ¿no? Uno primero, por ejemplo, y que ya existe, ¿no? Es el de la elaboración, y seguro muchas personas han pasado por este dolor de ver en la bandeja de correos cómo vuelan los documentos adjuntos con controles de cambio interminables cuando están negociando un contrato, ¿no? Y luego, una vez que se firma el contrato, a veces buscar dónde está, ¿no? ¿Cuál era la obligación? ¿Cuál era el plazo? Bueno, entonces para ese mundo ya existen compañías que están en el Perú que tienen software de gestión del ciclo de vida de contratos y que están creciendo, se están expandiendo, algunos están recibiendo capital muy fuerte en el extranjero y ya están acá, ya existe, ¿no? Un segundo problema, en el cual también existen compañías y relativamente grandes, ¿no? Tiene que ver con el acceso a expedientes digitales de casos judiciales o inclusive administrativos también, ¿no? Inclusive que se conectan con el portal del Poder Judicial para actualizar los expedientes, y hoy en día hay áreas legales que para revisar el expediente de una demanda ingresan a estas plataformas y pueden ver todas las actuaciones que se han ido dando, ¿no? Por supuesto también, y se mencionó hace un rato, ¿no? Existen también ya compañías, me he juntado en los últimos meses con más de una, sobre monitoreo del cumplimiento de obligaciones, ¿no? A raíz del auge de los programas de compliance, ¿no? Estas plataformas permiten ver qué áreas de la empresa tienen responsabilidad respecto a ciertas obligaciones a las cuales está sujeta la empresa, ¿no? Además de esto, hay también software de propiedad intelectual, de marcas, y quizás lo más grande, porque tienen como mercado el de los estudios de abogados en el Perú hasta ahora, es los software de registros de tiempos y de facturación. O sea, yo diría que estas 5, ¿no? Negociación de contratos, acceso a expedientes digitales, monitoreo de la normativa compliance, propiedad intelectual y facturación, y ahora son las tecnologías o categorías con mayor penetración del Legal Tech hoy en día en el Perú. O sea, estamos en un nivel incipiente, pero ya no estamos en un nivel solo de curiosidad. O sea, hoy en día ya existen empresas operando. Y en cuanto a las proyecciones, que es quizás mucho más interesante aún, yo mencionaría 2. O sea, por un lado, y es algo que hemos estado haciendo ya en el estudio, o sea, es montar productos híbridos, ya que combinan el expertise legal con una base tecnológica, ¿no? Por ejemplo, para una auditoría sobre igualdad salarial, tener un software de valoración de puestos que se entrega como parte del producto para agilizar el trabajo. Entonces ese es uno, ¿no? Montar productos híbridos con el expertise legal. Y lo segundo, como proyección, y muy ligado también, ¿no? A la digitalización del trabajo legal, de los expedientes en sede judicial y administrativa, o sea, tiene que ver con aprovechar la infraestructura que hoy en día ya existe en una empresa, ¿no? Si en la empresa ya existe un CRM, ¿no? O ya existe Microsoft Teams, ¿no? O se utiliza Power BI o lo que se fuese, sea el sistema que existe, la proyección es cuál, que el área legal puede minar la data que estos sistemas capturan para a partir de esa minería, o sea, extraer valor para el trabajo del área legal que es aportado al negocio, ¿no? Un ejemplo puede ser, ¿no? Si estos sistemas de trámite documentario que existen, por ejemplo, en el sector público, o sistemas como CRM capturan relaciones con clientes y potenciales reclamos, eso puede extraerse de los sistemas, montarse en un tablero de control en Power BI y ponerse a disposición del área legal para que tenga mayor visibilidad sobre lo que se hace, ¿no? Y también, decía, montarnos sobre la infraestructura que ya existe, ¿no? Microsoft Teams, ¿no? Un ejemplo concreto, puede utilizarse chatbots para responder consultas de clientes internos
y de esa manera liberar tiempo de los abogados in-house que pueden destinar pues, a cosas mucho más importantes que responder consultas muy recurrentes, ¿no? Eso creo que viene en modo más de proyección, o sea, hacia ahí vamos, ¿no? Hacia montar productos híbridos y aprovechar la infraestructura que existe en una empresa que curiosamente no necesariamente es tecnología, ¿no? Sino más bien es aprovechar lo que ya existe para a partir de ahí empezar a extraer valor con una mentalidad de datos y de legal tech, no en clave de tecnología, sino de nueva mentalidad de trabajo. Gracias, Felipe. Héctor, ¿qué tecnologías distingues tú entre el presente y el futuro? A ver, quizás la tecnología actual, y esto puede sonar un poco obvio, pero creo que no lo es, que le da capacidad a todo lo que estamos hablando, es la computación en la nube, ¿no? Entonces, lo primero creo yo que tienen que terminar de asimilar y de poder explotar en toda su magnitud las organizaciones es la computación en la nube. Yo creo que estamos en ese proceso. Muchas digamos que ya llegaron, pero otras todavía no, porque es justamente las plataformas de nube las que nos permiten desmaterializar o ya no tener problemas como los que mencionaba hace un momento, de tener un centro de datos sin necesitar backups, sin necesitar ese tipo de cuestiones, y poder tener realmente ubicuidad en cualquier parte del planeta a la hora de trabajar, teniendo solamente una buena conexión a Internet. Ahora, la tecnología de nube, como la describo, es solamente un primer paso, porque ahí estaríamos hablando simplemente de un repositorio. Pero la magia que ha logrado hoy en día la tecnología de nube y que se aplica también a la actividad legal es que ha democratizado la tecnología. ¿Y a qué se refiere con democratizarla? Y es que dentro de las plataformas de nube uno puede tener acceso a una serie de herramientas para hacer muchísimas de las herramientas que mencionaba hace un momento Felipe, por ejemplo, pero sin necesidad de tener los grandes recursos de infraestructura que antes se requerían. Entonces, antes, por ejemplo, para procesar gran cantidad de data, para aplicar inteligencia artificial, para aplicar analítica avanzada y ese tipo de cosas, probablemente uno necesitaba tener un centro de datos como lo tenían de repente 2 o 3 grandes bancos en el país y nadie más. Hoy en día no, hoy en día la tecnología de nube permite que una suscripción que se va pagando por uso para una empresa grande, mediana, de repente hasta para un estudiante o una persona individual de negocios, pueda desarrollar y acceder a una serie de tecnologías. Y hablando justamente del tema de inteligencia artificial, hoy en día la inteligencia artificial en cuanto a reconocimiento de textos está desarrolladísima y ahí yo creo que hay una beta súper importante para el trabajo de los abogados, la posibilidad, por ejemplo, de digitalizar documentos para luego hacer un due diligence y poder encontrar indicadores de diversas cuestiones que uno puede estar buscando, la posibilidad también en los procesos de compliance de hacer nuevamente búsquedas de documentos o de situaciones que puedan estar fuera de la norma. Si es que uno es parte de una empresa muy, muy grande, a veces es muy difícil encontrar las anomalías. La inteligencia artificial puede encontrar esas anomalías, marcarlas para que ya pueda entrar la persona y hacer el análisis específico de cuestiones que de otra manera podría no estar viendo. Felipe mencionaba también el tema de las plataformas de colaboración, ¿no? Y las plataformas de colaboración no solamente en el sentido de tener una herramienta de chat o de voz o de videoconferencia como estamos haciendo ahora, sino tener una herramienta en la que además mientras estoy conversando estoy compartiendo documentos y además compartiendo documentos que puedan estar en una plataforma en nube sobre la cual pueda ir haciendo cambios y marcando cambios de cada una de las personas y evitando esto de los correos electrónicos que efectivamente te hacían tener pues 15, 20 versiones de un contrato que están yendo de ida y vuelta. Y de repente yendo más allá, algo que es lo que va a empezar a venir y que de repente todavía no está siguiendo tu pregunta, ya tenemos soluciones de realidad aumentada, ¿no? En la cual de alguna manera sigues estando en el mundo físico real, pero teniendo un holograma de la persona con la que estás negociando un contrato sentada al frente tuyo, por más que esta persona puede estar al otro lado del planeta.
¿no? Y nuevamente todo eso embebido de los sistemas con seguridad, con firmas digitales y todo como para que no hagan ninguna diferencia el hecho de que esta persona tenga que viajar de repente desde Japón al Perú para hacer un contrato y quedarse acá 3 semanas negociando, cuando de repente lo puedes hacer todo en vivo y en línea, ¿no? Quizás esos son los puntos más importantes, ¿no? Gracias, Héctor. Quisiera moverme de la tecnología al tema de la cultura, para darle también pase a Patricia y seguir conversando también con Felipe. Patricia, el área legal siempre es vista como de las más tradicionales dentro de la empresa. Y hoy, con la transformación de las compañías, empieza a hablarse de un cambio de mindset, que por supuesto también incide sobre los equipos legales. No solo para adoptar tecnologías, sino también nuevas metodologías de trabajo, agilidad, la tan mentada agilidad en las compañías. ¿De qué manera se está logrando este cambio? Quizás nos puedes compartir un poco la experiencia que tienen desde Telefónica. Sí, David. Bueno, yo creo que lo primero parte de entender que cualquier proceso de transformación digital es principalmente o esencialmente una transformación cultural, ¿no? Y para que cualquier proceso de transformación tenga éxito, el primero en estar convencido es el líder, ¿no? Tenemos que tener claro eso, ¿no? No vamos a lograr avanzar a una transformación cultural y de ningún tipo si el líder y en general los líderes que forman parte del top management no creen realmente en que ese es el modelo de llegada, ¿no? Entonces, teniendo primero eso claro y sabiendo y ya habiendo superado la parte del convencimiento y el alineamiento con el líder, lo siguiente es que no se puede quedar en una mera declaración, ¿no? Es necesario hacer un plan de acción y tener responsables encargados de ejecutarlo. Ahí nosotros, por ejemplo, en Telefónica, lo que definimos hace casi 2 años fue crear un equipo de trabajo, el cual lidero, encargado de la transformación en el área legal, ¿no? Nosotros definimos los ejes que queríamos abordar, hicimos un plan de acción, el cual constantemente está bajo revisión, y tenemos espacios donde tenemos que ir reportando los avances, ¿no? Y claramente tenemos un largo camino por recorrer, pero la constancia y la empatía son claves, ¿no? Y digo empatía porque a veces nos olvidamos que cuando estamos hablando de transformación cultural, lo que realmente le estamos pidiendo a las personas del equipo es que pasen por un cambio, un proceso de cambio adaptativo, ¿no? Que muchas veces es doloroso y difícil porque lo que estamos pidiéndoles en esencia es que dejen de ser un poco quienes son, ¿no? Que cambien la manera de pensar, que cambien las formas en las que trabajan, que cambien hábitos, ¿no? Les pedimos que cambien todos aquellos elementos que por años han formado parte de la identidad profesional que han construido, ¿no? Entonces, no es fácil y claramente es natural que se generen resistencias, ¿no? Y yo creo que para poder abordar esas resistencias o las dudas, es fundamental que todos tengamos claro cuál es el propósito de la transformación, ¿no? Que finalmente no es más que encargarnos de asegurar que el trabajo legal siga siendo relevante y valioso para la compañía. Felipe y Mariana lo mencionaban previamente, el abogado no puede seguir dedicando tiempo o destinando horas a trabajos que son repetitivos, manuales, que no agregan valor, ¿no? Tenemos que lograr liberar a nuestros abogados de esas tareas para que puedan enfocarse en esos proyectos estratégicos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, imagínate, en este punto ya tendríamos el convencimiento del líder, tendríamos un plan de trabajo y tendríamos un equipo convencido de que ese es el punto de llegada, pero al que le estamos pidiendo que cambie, que deje de ser quien es. Entonces, lo lógico es que nosotros, como líderes del área legal y encargados de la transformación, tenemos que acompañar a las personas en ese proceso, ¿no?
Es claro que cada uno tiene que ser responsable y tiene que tener un rol proactivo en su desarrollo profesional, pero también es cierto que somos responsables de darles esas herramientas, de acercar a nuestros equipos a nuevas metodologías, pero no solamente de capacitarlos, sino también de permitir instaurar esas prácticas que han aprendido en nuestra gestión del día a día, ¿no? Nosotros en Telefónica hemos iniciado un piloto regional hace un par de meses, utilizando la metodología de Legal Design Thinking, y los cambios se ven desde el inicio, ¿no? No solamente en ser más ágiles, en trabajar mejor colaborativamente, en gestionar la complejidad y la burocracia de la empresa para lograr nuestros entregables, sino principalmente en la forma que tienen las personas involucradas para acercarse al problema, ¿no? Yo creo que esa primera etapa de design thinking, de exploración, claramente ha mejorado muchísimo el approach que tiene cada abogado frente a cualquier problema. Entonces, yo invitaría a todas las personas que están queriendo hacer este cambio de mindset que tú mencionabas, a que no solamente se haga un plan de capacitación, sino que nos comprometamos a utilizar eso que hemos aprendido. Es riesgoso porque muchas veces tenemos un proyecto relevante y tenemos temor de que no funcione, o sea, lo más fácil siempre es hacer lo que uno ya sabe hacer, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal para lograr ese cambio cultural es, como te mencionaba, ya para resumir, es tener un plan, tener el convencimiento del líder, tener un plan de acción y arriesgarnos a implementar todas aquellas metodologías que vamos aprendiendo. Y luego, claramente, recompensar a aquellas personas que se atreven a hacer algo distinto. Así no funcione, porque claramente vamos a fallar, pero esto es un estado constante de ensayo y error, ¿no? Gracias, Patricia. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? En el tema de adopción y cultura, siempre he repetido que la cultura es lo más importante cuando se habla de Legal Tech, ¿no? Porque si no, podríamos correr el riesgo de digitalizar la ineficiencia, ¿no? Y eso termina siendo más costoso que la enfermedad que en principio queremos curar, ¿no? Experiencias concretas, o sea, creo que de adopción y cultura y cambio de mentalidad, y adopción de una mentalidad de innovación en equipos legales, me gustaría destacar, o sea, dos, o sea, y en realidad programas integrales de innovación abierta, ¿no? O sea, lo primero fue la Legal Hackathon, que organizó Miranda Llamada en conjunto con Laboratoria a inicios del año pasado. De hecho, la Legal Hackathon estaba prevista para ser presencial, pero en el camino cayó la pandemia y hubo que adoptarla a un formato 100% remoto. ¿Y qué cosa es la Legal Hackathon? O sea, es un programa integral de aceleración de equipos legales que permite que abogados in-house puedan identificar un problema de su trabajo con el cual podrían, si este fuese solucionado, brindar un mejor servicio a sus clientes internos para, en conjunto con talento tech, ¿no? De diseño y de programación, puedan desarrollar con agilidad un prototipo a ese problema, ¿no? Y eso se lanzó a inicios del año pasado, participaron inicialmente 8 empresas de Perú, ¿no? El programa tuvo tan buena acogida, ¿no?, que lo replicamos a nivel Latinoamérica y participaron empresas de Chile, Colombia, México, además de más empresas Entonces, una experiencia de ese tipo, o sea, más allá de que el área legal que participa pueda, por supuesto, adquirir algún prototipo tecnológico que se implementa, ¿no? Y de hecho, Patricia participó, por ejemplo, en la primera hackathon, está su video en YouTube en el que hace el pitch de la solución que desarrolló para mejorar, ¿no?, la gestión de poderes en Telefónica, ¿no? O sea, pero más allá de ese producto, lo valioso es el viaje, ¿no? Es ese viaje de innovación, de aprender a trabajar con agilidad en un periodo muy corto, con talento interdisciplinario, donde cambiamos esa mentalidad tan perfeccionista que caracteriza al abogado para entrar en un mindset de iteración, ¿no? Donde las cosas se van haciendo en sprints muy cortos, donde logramos un nivel de solución de una necesidad de los usuarios
y luego de ese primer sprint volvemos a iterar para ver si es que cómo podemos mejorar, ¿no? Y eso es así, ¿no? Eso es una experiencia de innovación que tiene que ver con la adopción y la cultura, ¿no? Y la segunda, ¿no? Apunta más bien a estas mayores interacciones que van teniendo los corporativos con el mundo de las startups en general, ¿no? Y ahí, por experiencia propia, digamos, lo que puedo contar es que cuando en el estudio hemos tenido estos acercamientos con startups para tratar de empezar a desarrollar productos digitales como venimos empezando a hacer, ¿no? Lo que logramos como partners de una relación con alguna startup es aprender de nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y además vivirlas ya en el día a día, ¿no? Cuando estás en un sprint de desarrollo de un producto digital, que ciertamente empiezas a trabajar con Scrum o con diversos tipos de metodologías que nos permiten enfocar el desarrollo de un producto legal digital, no tanto por el lado de los riesgos o de la complejidad jurídica, sino más bien por obsesionarse con solucionar el problema del usuario, ¿no? Creo que eso es bastante importante porque finalmente el derecho es también una profesión de servicio, ¿no? Y brindamos un servicio para alguien más y hay que ponernos en los zapatos de ese alguien más, ¿no? Y eso coincide mucho con la mentalidad del diseño, ¿no? Que cuando uno construye o cuando uno diseña, lo está haciendo también para alguien más, ¿no? Pero curiosamente por mucho tiempo estos dos mundos han venido muy separados y recién creo que en los últimos años es que empieza a haber una convergencia que confío 100% en que es para bien, ¿no? Es para que las áreas legales puedan dar un mejor servicio a sus clientes internos, lo que termina siendo una cuestión de cultura antes que de tecnología, ¿no? Voy ahora por Mariana y por Héctor, porque Felipe mencionaba este ejercicio de empatía, de ponerse en los zapatos del otro. Y este ejercicio aplicado a la interna de la compañía, deduzco, está cambiando la relación que tienen las áreas legales con las otras áreas. ¿Cómo ven ustedes ese cambio? Y cómo están logrando ustedes también así tener un valor, un efecto más significativo en el resto del negocio. Mariana, por favor. Sí, acá voy a citar un ejemplo que no debe ser ajeno a la realidad de nosotros o de cualquier, digamos, ejecutivo. Y lo que sucede es, pongamos una situación paralela, ¿no? En la cual el área comercial o el área operativa o el área de, digamos, de innovación de una empresa desarrolla un nuevo producto o un nuevo servicio. Entonces, todo el proceso que esa persona o esa área pasa para que, digamos, le den la luz verde para decir, ok, este es un servicio que es viable para la compañía. ¿Y qué pasaba antes? Puede pasar en unas empresas todavía, que una vez aprobado con todo el listo, todo el go, ese servicio, ese producto va al área legal para su evaluación. ¿Y ahí qué ocurría o qué podía ocurrir? No, eso no se puede hacer porque no va en contra de la regulación, no, eso no está permitido por ley, no, acá el color que has elegido ya está protegido en temas de marca o patentes, está protegido, acá hay mucho riesgo, entonces al final la ilusión que podía tener alguien o un área determinada termina siendo algo que se frustra por la mentalidad o por la visión de el área legal es el área que frena, que hace stop a todas las ideas de la compañía, y era la concepción que tradicionalmente se podía tener de un abogado respecto de la innovación o nuevas ideas dentro de un proceso o dentro de una empresa. ¿Qué distinto es cuando el abogado participa desde el inicio que se empieza a gestar una nueva idea, un nuevo proceso o un nuevo producto? ¿Cómo ahí el valor agregado realmente se ve? Porque desde el inicio, digamos, va participando de la estrategia, va participando del objetivo, va participando del proyecto de la compañía y agrega el valor en el momento adecuado. El problema no necesariamente era que el área legal era el stopper o el que dice no a todo, o que no ve la oportunidad comercial, no ve la oportunidad, digamos, de lanzar un nuevo producto o servicio,
sino yo creo que ahí el problema era el momento en el cual participaba de la estrategia o participaba del negocio. Creo que hoy en día, con este ejemplo, lo que quiero decir es que mucho importa el rol o el lugar que ocupe el abogado dentro de una organización. La buena noticia para nosotros, ¿cuál es? Que la corriente, que toda la visión que se está teniendo sobre la participación de los abogados es que sean un compañero, un acompañante en el momento de la toma de decisiones, en el momento de la estrategia. Entonces ya no tiene un rol tan secundario, sino pasa a ser un rol protagónico con la compañía. Yo creo que sin duda eso no solamente favorece a los abogados, digamos, porque siempre queremos estar más cerca del negocio, más cerca del core para dar más valor, sino que también favorece la agilidad y el cómo es visto, percibido el abogado como un valor agregado dentro de la compañía. Yo creo que eso es algo que es fundamental. Creo que este cambio es muy positivo para todos, porque sin duda el negocio o digamos las decisiones que se están tomando en las mesas directivas o en la estrategia de la compañía, hoy en día incluyen a los abogados desde el inicio. Entonces yo creo que eso es muy, muy favorecedor. Creo que en muchas empresas y organizaciones he tenido esa conversación y sin duda es algo positivo que está generando un cambio, ¿no? Como el abogado ya no solamente es un área de solución de conflictos, sino es un vehículo o una función a través de la cual se facilita el intercambio y el negocio de la compañía. Gracias. Héctor. Sí, mira, no puedo estar más de acuerdo con lo que menciona Mariana. Efectivamente, es clave el momento de involucramiento del abogado en cualquier proceso de la empresa y es fundamental que esté involucrado desde un inicio. Para esto también entra a tallar este cambio de cultura del que hablábamos antes. El abogado tiene que dejar de pensar que es quien tiene que estar, hace un momento utilizaban el término de bombero tratando de apagar incendios. Yo creo que el abogado, sobre todo al interior de una empresa, quizás no tanto en un estudio de abogados, pero un abogado al interior de una empresa tiene primero que conocer muy bien el ciclo de negocio de su empresa, sea venta de productos o de servicios, y tiene que volverse de alguna forma en un socio comercial del equipo de ventas, tiene que ser finalmente un agente de ventas, nuevamente sea un producto o un servicio, porque hoy en día el tema legal y el tema de la tecnología, además, cada vez más tiene implicancias regulatorias y legales. Entonces, el acompañamiento del abogado desde el día uno creo yo que es fundamental, pero un abogado que nuevamente haya transformado su forma de pensar y más allá del valor que pueda generar al evitar obviamente contingencias legales, litigios o cualquiera de las situaciones de riesgo que tradicionalmente veía, tiene que aprender a ver también valor en el aporte que pueda hacer en el ciclo comercial de su empresa, ¿no? Y para esto efectivamente tiene que darse un cambio de mentalidad, una actitud distinta y además demostrar este cambio de actitud y esta asociatividad con el negocio desde un inicio, porque digamos que antes la confianza que uno debía tener en su abogado era la confianza de que en el momento que le llevara un problema lo iba a solucionar o en el momento que le llevara un proyecto iba a detectar cuál era el problema. Actualmente no, actualmente uno tiene que tener la confianza de que trabajando con su abogado desde el día uno, él va a tener la suficiente apertura como para poder encontrar la forma correcta de hacer las cosas y por donde efectivamente seguir avanzando para que no lleguen luego situaciones como la que comentaba Mariana, que un proyecto ya prácticamente gestado luego termine frustrándose, ¿no? Ambos coinciden, creo, con el rol participante del abogado en estos equipos multidisciplinarios que parte para construir una nueva solución para los clientes externos e internos. Ahí el ecosistema legal empieza a cambiar. Y ahí quiero cerrar con una pregunta final para Mariana y para Patricia como abogadas in-house, de cómo está cambiando para ustedes, ya lo adelantaban en parte, el papel de los abogados in-house frente a esta nueva realidad
y al nuevo rol que en todo caso aquí les toca desempeñar. Patricia y Mariana, sí, por tiempos les pido respuestas de 2 a 3 minutos. Gracias. Patricia, por favor. Dale, David. Bueno, como ya se ha mencionado a lo largo del panel y como bien lo señalaban Mariana y Héctor, ha habido pues un cambio dramático en el rol del abogado, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos posicionado en este doble rol de socios estratégicos del negocio y de guardianes de la compañía. Entonces, ha sido natural que poco a poco se hayan incorporado más funciones y roles al área legal, ¿no? Hoy día ya no solamente somos los responsables de asesorar estrictamente en temas legales, sino que nos hemos convertido no solo en gestores de riesgos, sino también en gestores de crisis, en voceros de la compañía y en responsables de los temas de ética, en responsables también de la sostenibilidad y claramente de la relación con los stakeholders de la empresa, ¿no? Ese es el nuevo rol que tiene el abogado. Entonces, ante esta nueva realidad y ante esta necesidad de contar con un profesional como se puede desprender, ¿no? Que cada vez tenga mayor amplitud y un mayor alcance, es que los perfiles que empezamos a necesitar en los equipos legales, pues ya no son solamente perfiles legales, ¿no? Sino que muchas veces necesitamos tener perfiles multidisciplinarios. Pero en cualquier supuesto, es claro que necesitamos dos cosas. Por un lado, que tengan un conocimiento profundo del negocio, creo que eso se ha repetido mil veces y a veces se dice muy fácil, pero claramente no lo es, y creo que todos los que estamos acá sabemos lo difícil que es eso, ¿no? Hay que conocer el negocio, hay que conocer la empresa, Héctor mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos que ser como los vendedores de la compañía, tenemos que conocer todos los procesos, tenemos que saber cuál es nuestra realidad, pero también tenemos que conocer el gobierno, tenemos que conocer a nuestros stakeholders, qué los motiva, qué los moviliza, y tenemos en general que entender las distintas variables que se encuentran alrededor de nuestra compañía, justamente para que nuestro rol de guía sea efectivo, para que ayudemos a la compañía a lidiar con la complejidad, ¿no? Y por otro lado, los otros perfiles que necesitamos son perfiles que tengan conocimiento también profundo en temas de gestión y mejora de procesos, en project management, en diseño, como mencionaba Felipe, ¿no? Los temas de legal design thinking, metodologías ágiles, todas aquellas nuevas herramientas o formas de trabajo que nos van a permitir ser más eficientes, liberarnos de las tareas repetitivas y poder enfocarnos en estas otras tareas y problemas que son realmente estratégicos y que son gravitantes para la empresa, ¿no? Yo creo que ese es un poco la función, el rol del abogado y cómo los nuevos perfiles que necesitamos claramente tienen mayor amplitud, ¿no? Estamos pasando de tener un rol tradicional y seguramente no va a ser nada fácil, pero creo que sí, en cualquier supuesto va a ser muy emocionante lo que se viene, ¿no? Gracias, Patricia. Antes de darte la palabra, Mariana, quiero pedirle a quienes nos acompañan hoy que por favor le den clic a la encuesta que está en el chat. Son 5 preguntas, toma 1 minuto llenarla y la verdad es que nos da un feedback inmediato del trabajo que realizamos hoy y nos permite, por supuesto, mejorar de cara a siguientes presentaciones. Ahora sí, Mariana, adelante. Gracias. No quiero repetir lo que ha dicho Patricia, porque sí, sin duda va por ahí. Yo creo que para complementar en todo caso, el rol del abogado y viene mucho de la exigencia de las grandes empresas, del sector privado o público o lo que fuera, es que el ser legal o cumplir con la ley ya no es suficiente, ¿no? Hay que ver el tema de la integridad, la ética. Entonces, y eso es el rol que mira el abogado también, ¿no? El ser guardianes o ser gestores de riesgos, no solamente de temas legales, sino también de temas o políticas corporativas, siendo que terminamos
estando encabezando o la práctica legal empieza a incluir temas como temas de sostenibilidad, temas de diversidad e inclusión, temas de políticas corporativas, y eso va muy en línea de lo que se espera que el abogado cumpla, ya no solamente, como decía Patricia al inicio, que fue la que acuñó el término del perfil del abogado bombero de antes, ahora es el abogado custodio, consejero, digamos, que tiene mucho peso en todo lo que es gestión de crisis, el tema de comunicación y temas de manejo de stakeholders tanto a la interna como a la externa. Yo creo que el rol del abogado ha ido mirando mucho a lo que es el querer, hacia dónde el objetivo de la empresa con buenas prácticas corporativas, el buen gobierno, y creo que es importante hacer énfasis en eso, porque si yo regresara a la universidad, sí, me enseñaron muchísimo, pero creo que el rol del nuevo abogado in-house complementa o adquiere toda esta parte que hemos ido adquiriendo en el camino, y justamente de la nueva visión o lo que se espera del área legal de cada compañía. Sin duda, para ir evolucionando de esta forma, es importante que temas de tecnología, temas de innovación, temas de conocer no solamente a la empresa al 100%, no solamente un área, sino toda la compañía, también implica que debamos conocer a nuestros interlocutores, a nuestros stakeholders, de nuevo, internos y externos. Yo creo que el rol, para cerrar, el rol del abogado ha cambiado muchísimo, y es eso, en resumen, es no solamente lo legal es lo que se pide mucho más allá. Muchas gracias, Mariana, y hemos cumplido con los tiempos. Creo que hay que ser respetuosos también con la audiencia que tiene agendas una tras otra en estos tiempos de nueva normalidad. Les agradezco a todos y todas. Gracias, Mariana, gracias, Héctor, gracias, Felipe, y gracias, Patricia. Muchas gracias, David. Gracias. Cuídense. Gracias, David. Gracias. Y con eso hemos cerrado el webinar Legal Tech, la transformación de la gestión de riesgos. Por supuesto, sigan conectados con nosotros, porque vamos lanzando cada semana, cada 2 semanas, un nuevo webinar sobre una nueva temática que sin duda creemos les aporta mucho valor a sus negocios. Para tomar mejores decisiones de negocios hay que estar mejor informados, y qué mejor que con el análisis que les brinda cada semana en distintas plataformas Semana Económica. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.